soy Isabel Sánchez. Hola, soy Joel Alfaro. Hola, soy Abril Alejandra. Hola, soy Raquel Guanapá. Hola, soy Sergio Antonio. Hola, soy Karina López. Nosotros vamos a hablar sobre el cálculo diferencial. Hola, soy Keina y les apuesto una salchicha que no pueden tocar las 5 octavas. El cálculo diferencial es la parte de las matemáticas que las analiza y dentro del mismo cálculo infinitesimal. Habla del estudio del cambio de las variables que son dependientes, como cuando cambian variables independientes de las funciones o los campos de objetos de análisis. Es el estudio de cuando cambian las variables independientes. Es importante para el cálculo diferencial el caso en que cambie de cero. O sea que se puede hacer tan pequeño como se pueda, hasta donde más se pueda. Y es que el cálculo diferencial se apoya en el concepto básico de lo que es el límite. Aportaciones de Newton. Newton y Levy descubrieron al mismo tiempo el cálculo diferencial e integral basándose en los trabajos de Kepler. Formuló la ley de gravitación universal, aportó las famosas epístola prior y epístola posterior. En ambas, Newton explica el teorema del binomio. En la segunda obra de Newton, en 1737, describe los conceptos de fluente, que es una variable en función del tiempo. Después se utiliza para resolver problemas máximos y mínimos, tangentes, etc. Estableció la resolución para los máximos y los mínimos, así como el de las tangentes. Dentro de esto, el cálculo diferencial y el cálculo integral logró la resolución de los problemas para hallar la curva cuya subtangente es constante. Expuso los principios de cálculo infinitesimal, resolviendo el problema de la isócrona y de otras aplicaciones mecánicas, utilizando ecuaciones diferenciales. No hay duda que las mayores aportaciones de Leibniz fueron los nombres de cálculo diferencial y cálculo integral, así como la invención de símbolos matemáticos para la mejor explicación del cálculo. 450 a.C. Después de los matemáticos griegos, Zenón de Elea planteó una serie de problemas basados en el infinito. El infinito es una cantidad de x que parte del 1 hacia adelante. Leucipo, Demócrito y Antínoto hicieron continuos los métodos griegos. Siglo VII. Los árabes introdujeron el término algoritmo, que es una lista de operación que permite encontrar la solución a un problema. Año 1609. Leyes de Kepler del movimiento planetario. Año de 1637. Geometría analítica de René Descartes. 1665. Newton introdujo importantes obras matemáticas y creó el concepto del cálculo. Año 1679 a 1690. Leibniz formuló varios trabajos el proyecto de un algoritmo matemático, por ejemplo, las características universales y el cálculo racional. En 1696, primer texto de cálculo llamado L'Hopital. En el siglo XVII, Descartes produjo un importante método y lo amplió en tangente. En el año 1756, Lagrange inicia su mecánica analítica. 1799, Gauss demuestra el teorema fundamental del álgebra. 1821, Cauchy desarrolla la noción precisa del límite. Año 1850, Boole desarrolla varias estructuras con adición, sustracción, multiplicación y dos elementos, llamadas 0 y 1. Año 1854, surge la integral de Riemann. Esta integral son datos en infinito. Año 1890 a 1905, Schroeder saca 3 volúmenes de su obra principal, llamadas Lecciones del álgebra de la lógica. Año 1893 a 1903, Frege aplicó el lenguaje a cuestionamientos matemáticos concretos. En el año 1901 se publican los escritos de Leibniz, descubiertos por el matemático francés Courtois. Año 1902 se desarrolla la integral de Lebesgue.
Siglo XIX y siglo XX. El desarrollo científico del cálculo fue impresionante el cargo de científicos como Gray, Ball, entre otros. Época actual. En la actualidad, el cálculo es interpretado como un sistema binario y denota una reformulación de las matemáticas elementales. El cálculo diferencial integral ha sido el invento más útil e utilizado para el avance de la ciencia y la tecnología de todos los tiempos. El cálculo se usa en la vida diaria y sus características pueden ser la física, la química, la estadística, la biología, entre otras. La estadística pues es para la propagación de incertidumbres, algoritmo, probabilidades financieras y actuarial. Para la física simplemente es el concepto de velocidad, la aceleración de los gases, estructuras atómicas, la conservación de la energía, trabajo potencial, etc. Para la química puede ser la propagación de energía y teorías atómicas. Y para la biología pues son los virus y bacterias, entre otros. Consideramos la ecuación 2x más 3y, la cual es igual a 12, que tiene dos variables o incógnitas. Despejando tendremos 3y es igual a 12 menos 2x. Por lo tanto, y es igual a 12 menos 2x sobre 3. Para cada valor que demos a x, obtendremos un valor para y. Despejamos esta ecuación. La despejamos para x es igual a 0. Por lo tanto tendremos y es igual a 12 menos 2 por 0 sobre 3. Realizamos la operación 2 por 0, 0. 12 menos 0, 12. Entonces nos quedaría 12 sobre 3. A lo que y es igual a 4. Ahora realizamos la operación para x es igual a 1. Entonces sustituimos y es igual a 12 menos 2 por 1 sobre 3. 2 por 1, 2. 12 menos 2, 10. Entonces nos quedaría 10 sobre 3. Y relativamente nos quedaría 3, un tercio. El cálculo diferencial es una parte importante del análisis matemático y dentro del mismo del cálculo infinitesimal. También consiste en el estudio de los cambios de las independientes cuando cambian la variable independiente y las funciones o campos objetivos del análisis. Bueno, pues también en el estudio del cambio de una función, es decir, cuando cambian sus variables independientes, en el que el especial interés para el cálculo diferencial es en el caso cuando dicho cambio tiene a 0. Y bueno, pues si el cálculo diferencial se apoya constantemente en el concepto básico de límite. Aquí podemos apreciar la línea del tiempo en la que a lo largo de los años el cálculo ha ido evolucionando según los principales representantes tales como Leibniz y Newton, además de otros matemáticos que han hecho posible el cálculo actual.